¿Por qué no me sigue? Ahí está ganando. Bien, a ver. Bien, hoy quiero compartir con ustedes uno de los mayores aprendizajes, no sé si el mayor o uno de los mayores aprendizajes que me ha dejado el emprender. Entonces, antes de empezar, quiero aclarar dos cosas. Primero, que si tú estás esperando algo relacionado con el tema de negocios o marketing específicamente, que sepas que por allí no va el tema del aprendizaje. Pero si quieres, ya nada. Pero me parece importante porque creo que este aprendizaje que he tenido yo en este camino hacia emprender, porque para ser más específica es el aprendizaje que he tenido en este camino, en esta transición, porque emprender no es algo que se hace de la noche a la mañana, ¿cierto? Entonces creo que este aprendizaje puede resonar, conectar con cualquier persona, ya sea en el aspecto laboral, profesional, etc. Si bien es cierto, yo le hablo directamente a los emprendedores, pero como ya dije, puede conectar a otro nivel con otra persona, ¿no? Y me parece importante tocar este tema porque creo que es común. En fin, entonces lo segundo es que pues va a tener que ser después de la reunión, porque el equipo ha programado una reunión. Mi equipo de Google, del servicio de Google Ads que brindamos en la agencia, ha programado una reunión para las 4:30. Entonces ya me toca, me quedan unos minutos, tengo que entrar antes porque 4:30 ya es tarde, ¿verdad? Entonces tengo que entrar a la reunión y ya luego les cuento de qué va. Luego les hago les comento un poquito de qué es la reunión y etcétera. Así que, y continúo, ¿no? Hemos terminado ya la reunión con el cliente, con este cliente Bueno, hemos terminado ya la reunión con el cliente. Este es uno de nuestros clientes del sector Pet Shop. El servicio que le brindamos es Google Ads. Con este cliente tenemos poco más de 3 años. Sin embargo, bueno, como parte del servicio, los clientes tienen acceso, entre otras cosas, a reportes, informes mensuales y reuniones también, ¿no? Creo que son 1 o 2 reuniones mensuales a los que tienen acceso. Sin embargo, con este cliente no nos reunimos. Fíjense ustedes, hace más de 1 año, poco más de 1 año que no nos reunimos. Hoy es nuestra reunión después de más de 1 año, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, no todo es color de rosa, ¿no? No todo es perfecto, y estos 2 últimos meses se ha sentido un bajón en las ventas, ¿no? Ha habido se me fue la palabrita, pero un bajón, han disminuido las ventas. Entonces, para eso ha sido la reunión, se han visto puntos de mejora, se han acordado estrategias, entre otras cosas. No voy a profundizar, a detallar en eso, porque ya eso a lo mejor armo un vídeo aparte, ¿cierto? Pero ese es el punto, ¿no? Las reuniones las solemos tener entre el cliente y el líder del equipo, y así para los demás servicios, no solamente en Google Ads, cuando es servicio de branding, también con el líder de branding, y etcétera, etcétera, ¿no? Creo que solo eso, comentarles lo del cliente. Ya son las 5:30. Por otro lado, ay, Dios mío, ya son las 5:30. Por otro lado, decirles que ya estoy terminando la jornada laboral prácticamente, porque es a las 6. Mi día ha sido un día casi como común, ¿no? O sea, me levanto, solía antes levantarme tipo 4:30 de la mañana, pero ya de un tiempo para acá, a la mala, aprendí a escuchar mi cuerpo, y cuando el cuerpo me dice che picuta, entonces ya no suelo levantarme tan temprano, ¿no? Suelo levantarme normalmente ya a las 5, a veces cuando estoy muy cansada por ahí 5:20. Entonces me levanto a esa hora, y yo tengo un hobby que es leer. La lectura me relaja, me gusta, tengo afortunadamente, modestia aparte, ese hábito. Bien, nos acabamos de levantar, así que lo primero que vamos a hacer es... Estas son la fila de libros que los he ordenado aquí, todos los que me faltan leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy leyendo actualmente
y no, estos dos y hay otro, estoy leyendo 3 a la par. Entonces vamos hoy día a escoger este de aquí. Sin embargo, cuando uno se va haciendo adulto y tiene pues otras responsabilidades, es difícil encontrar un tiempo para la lectura, y yo lo había estado descuidando bastante, ¿no? Entonces ahora me he hecho al hábito de, en la mañana lo primero que hago es levantarme y leer por lo menos media hora, 1 hora, dependiendo, ¿no? Salvo por allí que tenga pendientes, cosas que revisar de clientes y etcétera, pues no lo leo, excepcionalmente no leo ese día, pero normalmente me levanto temprano, hago un poco de lectura. Y este mes también ha sido un poco diferente porque la señora que trabaja en casa, que nos ayuda en casa, pues tiene su mes de vacaciones, así que no está, y es un poco complicadito, la verdad, ¿no? Porque me toca hacer los quehaceres. Y temprano saqué a mi buba a su paseo matutino. A él le gusta, De frente, después del paseo, siempre tiene un lugar favorito donde él se sienta un poco, no sé, tipo meditar, qué sé yo, ¿no? A relajarse un rato. Luego tuve que sacar a mi otra perrita, Mickey. Y bueno, ya luego de eso, pues tuve reuniones con el equipo. Tuve que subir contenido también o programar un contenido de YouTube, para el canal de YouTube. Algunas coordinaciones, llamadas con clientes, casi lo mismo, casi como un día común y corriente, ¿no? A veces suelen suceder cosas, nunca faltan por allí los problemas, etcétera, etcétera. Bien, entonces para que aprendan, bien, entonces para que puedan entender este aprendizaje que, recalco, es en este viaje que me lleva a emprender, ¿no? Es donde tengo digamos, este conocimiento que adquiero, ¿no? Deben saber ustedes primero que quiero ubicarlos. Yo ya voy a cumplir casi 50 años, entonces he tenido diversos trabajos en mi vida, porque he sido, ¿cómo decirlo? He sido una persona que siempre está como, no sé cómo decirlo, en movimiento, que siempre me gusta tener continuamente retos. Verdad que me aburro fácilmente, entonces he cambiado, o sea, tres años duro en un trabajo, y luego de eso siempre, si no encontraba algo más y ya empezaba a hacer todo como rutinario, algo que no me retara, pues terminaba renunciando, ¿no? Entonces yo cuento mis trabajos desde que he realizado oficios, o sea, desde antes de estar en la universidad hasta lograr ocupar cargos, digamos, entre comillas, quiero decirlo, importantes, ¿no? En organismos públicos como privados, ¿no? Entonces, y claro, importantes porque digamos que significaron esos trabajos que digo, no han sido todos, pero por ahí algunos que han sido importantes, porque significaron para mí un crecimiento personal, profesional, y por qué no decirlo también un crecimiento económico, ¿no? Entonces, y se los comento esto porque hace unos días leía mi Facebook, ¿no? Revisaba mi Facebook y vi ahí una publicación del 2000, me parece 13, por ahí, era casi finales de año, diciembre. Había una foto y una reseña, no se las voy a comentar ahorita, pero no recuerdo exactamente qué decía. Literalmente no la recuerdo, pero sí sé que hacía alusión a que fue el mejor año de mi vida, etcétera, etcétera. Y claro, porque no recuerdo exactamente ahorita qué es lo que decía exactamente, pero sí recuerdo cuál fue el motivo. Y el motivo fue justamente uno de estos trabajos que tuve, estos cargos que ocupé alguna vez en un organismo público, ¿verdad? Entonces, y les comento todo esto no para hacer alarde de, he ocupado estos cargos, o etcétera, o he tenido diversos trabajos, sino para que ustedes se hagan una idea que, claro, si uno hay trabajos que uno tiene en los cuales le demandan a uno pues tiempo, esfuerzo, tiene que poner cierta tal vez resiliencia, tiene que poner en juego ciertas habilidades, estrés, trabajar bajo presión, porque si bien es cierto, cuando mayor es el cargo, mayor la responsabilidad, también mayor es el sueldo, o sea, esto es equitativo, ¿no?
Entonces, mayores sueldos traen mayores responsabilidades, creo yo. Entonces, esto para comentarles ¿por qué les comento todo esto? Porque si a mí me preguntan de todos esos trabajos que yo tuve, que algunos han sido bastante estresantes, ¿no? Trabajos bajo presión y etcétera, y si lo comparo con el de ahora, el emprendimiento, el de la agencia, ¿cuál es el más o sea, sale ganando el de la agencia, el emprendimiento? Realmente sí, por eso es que yo cuando veo en redes sociales esta narrativa, no sé si llamarlo, creo que no está bien, floro barato, ¿verdad? Pero esta narrativa, este discurso de que emprender es fácil y lo haces de la noche a la mañana y basta con tener una idea grandiosa y puedes estar frente al mar, ahora con lo digital, ¿no? Frente al mar, con tu mojito y tu laptop, y estás durmiendo y estás facturando varios ceros a la derecha, así, con el mínimo esfuerzo. O sea, dista mucho en realidad de hacer empresa, de emprender, y más en el Perú todavía, ¿no? Donde es más difícil. Entonces, porque si tú estás pensando que voy a emprender porque quiero liberarme de este jefe, voy a emprender porque quiero ser libre financieramente, o quiero emprender porque quiero ser dueño de mi tiempo, déjame decirte que nada más lejos de la realidad. Por ahí habrán casos excepcionales, pero son eso, excepcionales. Cuando tú eres dependiente, que vaya, yo lo he sido casi la mayor parte de mi tiempo, de mi vida, porque no todo el tiempo he sido emprendedora. De hecho, yo antes de la agencia, tuve un emprendimiento que fracasó, ¿no? No voy a detallar eso acá porque a lo mejor, si gustan ustedes, puede ser tema de otro vídeo. Pero la mayor parte de mi vida he sido dependiente, y entonces puedo hablar por los dos, digamos, de ambos bandos puedo hablar, ¿no? He estado en los dos lugares. Cuando eres dependiente, sí, yo he tenido trabajos que han sido, pues, estresantes, bajo presión, etcétera, pero como decimos en el Perú, llega la hora de salida y cierras el kiosco y ya está, o sea, y hasta las 8 o 9 de la mañana del día siguiente, en que empieza nuevamente el trabajo, y otra vez volverás al ajetreo del día, el estrés y etcétera, y otra vez cierras el kiosco y ya está, y llegas a tu casa tranquilo y te liberas. Pero cuando eres emprendedor, al menos los primeros años, es imposible porque tu bebito, ¿no? Tu emprendimiento está en sus primeras etapas y necesita tu mayor atención. Y a mí me ha tocado al menos trabajar los primeros, además, me ha tocado trabajar por lo menos los primeros meses, los primeros años, 12 horas por lo menos. A veces había días que trabajaba 12 horas, ¿no? O sea, es bastante complicado. Ahora, porque, claro, tú como emprendedor, como cabeza en este caso yo de la agencia, pero como cabeza de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu negocio, pues a lo mejor tus trabajadores pueden dormir tranquilos, ¿es cierto? Pero tú no, porque tú tienes que estar pensando en la próxima estrategia, en cómo captar más clientes, en cómo sacar ese nuevo producto al mercado, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo haces en los momentos o lugares que no deberíamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando me voy a la cama, a veces me voy a la cama y a veces, no siempre, pero a veces es imposible dormir, porque claro, también tengo personas a mi cargo que dependen de mí, que confían en mí, ¿no? Y o hay que resolver tal asunto del cliente, y etcétera, etcétera. Me ha tocado incluso en Nochebuena tener que atender una llamada de negocios. Esto como dependiente tú lo puedes obviar, ¿no? Es un poco más difícil, pero como independiente, como emprendedora, es bastante más difícil, porque al fin y al cabo es tu negocio. Y vuelvo a repetir, si es sobre todo en los primeros meses, pues no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Al menos nosotros que, por ejemplo, hemos atendido y atendemos clientes del extranjero, a veces hemos tenido que acomodarnos a su horario, ¿no? En un primer momento, cuando no te puedes dar el lujo de decidir con qué cliente sí, con qué cliente no, ha habido que atenderlos incluso fuera de horario, ¿verdad? De horario de trabajo. Bien, entonces, ahora sí, habiendo hecho todo este preámbulo, viene ya la parte del aprendizaje, ¿verdad? Y quiero recalcar, perdón que sea tan repetitiva, que mi aprendizaje ocurre en esta etapa, en este viaje, en esta transición hacia el emprendimiento, que ocurre exactamente cuando soy despedida de mi trabajo.
Tampoco voy a entrar en eso en detalles porque me iría ya por la tangente, ¿no? Pero soy despedida y creo que es una historia bastante común, ¿no? Ahora, yo no, como les había dicho, emprender no ocurre de la noche a la mañana porque a mí me despiden de este trabajo. Tengo otros trabajos, pero luego ya tiempo bastante, creo que regular tiempo después es que ya decido emprender en este otro emprendimiento que les digo que fracasó, y luego ya viene la agencia, ¿no? Pero ¿cuál es el aprendizaje en ese camino, verdad? Que me lleva al final a emprender, y es que la primera, y para comentarles un poco, porque de repente les está pasando esto, ocurre una, por decirlo de alguna manera, una grieta allí, ¿no? Una grieta cuando me despiden, porque normalmente soy yo quien estaba acostumbrada a renunciar, ¿verdad? No sé si por mente inquieta, ya les expliqué, porque me aburro rápido y siempre quiero tener un nuevo reto y etcétera. Entonces, me despiden y el primer error que cometo, y ahí donde se hace una grieta, es decir, no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada, es como decir, me caí, pero no me duele, y en el fondo sí me duele. Entonces, debí haber admitido, ¿no? Que me dolió, que causó como una, no sé si llamar una herida, pero un dolor en mí, ¿no? Y debí haber aceptado ese proceso de manera más valiente, porque es de valientes aceptar o ser vulnerables, simplemente, ¿no? Como lo dice Carol, esta escritora, Carol, en su libro, o Angela Duckworth, ¿no? Como dice Angela Duckworth en su libro, ¿qué libro es este? Grit. Como dice Angela Duckworth en su libro Grit, o sea, hay que liderar desde la vulnerabilidad. O sea, los líderes tienen que ser valientes, ¿no? Y parte de esa valentía es, pues, aceptar que somos falibles, erróneos, que tenemos sentimientos y nos duele y etcétera, ¿no? Entonces yo hice como si nada estuviera pasando y bueno, y no acepté y me guardé ese dolor, ¿no? Pero claro, además, y aquí viene la parte del aprendizaje, en una sociedad capitalista, materialista, el término de desempleado, porque estuve una etapa desempleada, el término desempleado pesa mucho, ¿verdad? O sea, juzgamos a las personas no por el esfuerzo, sino por los resultados. Y juzgamos a las personas, y seguramente yo en algún momento lo he hecho, y quizás en algún momento tal vez lo haga. Ahora trato de estar más atenta con eso, ¿verdad? Pero porque claro, nos contaminamos y somos así, estamos rodeados de eso, ¿no? Entonces, de ese tipo de pensamiento, de actitudes. Y claro, les decía, juzgamos a las personas no por el esfuerzo, sino por los resultados, por lo que tienen. Estoy como con los mocos. Y Carol Dweck, en su libro Mindset, creo que les puede explicar mejor esto, ¿no? Porque ella habla de dos tipos de mentalidades, la de crecimiento y la mentalidad fija, ¿no? Y nos dice que una persona con mentalidad de crecimiento, pues, valora o hace elogio en las personas digamos, el esfuerzo que le pone más allá de las habilidades o los resultados que puede lograr, ¿no? Y bueno, yo los invito a leer ese libro para entender un poco más eso, pero les decía que yo estaba en una etapa de transición. Inés Temple tiene un libro que se llama Usted S.A., donde ella, no sé si es la autora de este término, pero ella llama, en vez de desempleado, digamos, estoy en una etapa de transición, que es lo que describe mejor esa etapa, porque al fin y al cabo es eso, es una etapa de transición que a cualquiera le puede pasar. ¿Quién no ha sido despedido o etcétera por X razones? Entonces, eso es, en esa etapa de transición es la que me lleva a entender a mí algo muy importante, ¿verdad? Lo que pesa, la palabra estar desempleado, y solo para ejemplificarlo lo voy a poner exactamente así. Es decir, yo tuve que entender que el día de ayer yo tenía el cargo, la billetera, la cuenta de banco, y porque además el trabajo tiene tiene una connotación, una representación en el ser humano más allá de lo económico.
Y no voy a entrar por ahí también porque sería ya expandirme o explayarme demasiado, ¿verdad? Pero el trabajo tiene una significancia, un significado en el ser humano más allá de lo económico o simplemente lo laboral. Tiene una importancia vital en nuestra vida, ¿no? Entonces, yo tenía, les decía, ayer el trabajo, el cargo, las relaciones, la cuenta de banco, y al día siguiente era una persona desempleada. Entonces, pero claro, el aprendizaje vino más conmigo que para con los demás, porque yo no puedo cambiar a los demás, ni cómo las personas piensan. Si yo pondría todo ese poder y toda esa responsabilidad en los demás, creo que no hubiera existido ese aprendizaje. Entonces, el aprendizaje más importante y más valioso es que yo tuve que aprender o reaprender a mirarme y por decirlo de alguna manera, a valorarme. Es decir, tuve que decirme a mí misma, esto parece sencillo, pero cuando te pasa es cuando realmente entiendes lo que está sucediendo, ¿no? Y tuve que aprender a mirarme y a valorarme y a decir, oye, pero a ver un momento, porque si bien es cierto, ayer tenía esta posición y era esto y ahora estoy desempleada, sigo siendo yo. Un momentito, o sea, sigo siendo yo, la misma persona, igualita, tal cual, o sea, me refiero a con los mismos valores, ¿no? O sea, tócate, mírate al espejo y eres tú, con los mismos valores, con la misma aptitud, con la misma habilidad, la misma inteligencia. Solamente que ha ocurrido un hecho que ha sido, pues, externo, ajeno a mí, no dependía de mí, ese suceso del despido, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los más grandes aprendizajes que pude entender, aprender a valorarme yo misma, ¿no? Y algo que a lo mejor todos lo sabemos, pero muy poco lo ponemos en práctica en realidad. Y más que quejarnos de la sociedad, es ponerlo en práctica nosotros mismos. El cambio empieza por uno mismo. Es cómo te miras tú, cómo te hablas tú, ¿no? Entonces, porque a todos nos puede pasar cosas fortuitas, nos puede pasar algo que de repente por allí nos cambie la vida, para siempre o eventualmente. Y lo único que va a determinar cómo tú abordas eso, lo único que va a determinar cómo fluyes o cómo vives o transitas esa situación, ese momento o de ahí en adelante, es tu actitud, ¿no? La actitud que tienes. Tú decides o la pasas mal o la pasas bien. No hay más. Factores externos siempre van a haber. Y si te caes, pues te levantas. Y si te duele, hay que sobarse. No hay que sobarse de todas maneras si nos duele, ¿no? Entonces, porque además el caernos es, como digo yo, es un indicador exacto, inequívoco de que hemos estado de pie. Probablemente los que nunca se han caído es porque toda la vida han estado arrastrados, ¿verdad? Y como dice Seth Godin en su libro Tribus, ¿no? Él dice que fracasar está sobrevalorado, ¿no? Y es cierto, o sea, le damos mucho valor al fracaso. ¿Por qué? Hay culturas como las tribus nativas americanas, los romanos, los griegos, tenían una buena relación con el fracaso. Y por no ir muy lejos, por ejemplo, en Silicon Valley, los emprendedores hablan en sus reuniones sociales sobre sus fracasos, sus errores, porque están un poco con eso desestigmatizando el error. Google, por ejemplo, es conocido por sus innovaciones, pero muy poco mencionamos de que Google tiene también trabaja la resiliencia al fracaso. Ellos tienen algo que le llaman la cápsula del fracaso. Yo tengo un vídeo que te lo voy a dejar por acá, donde hablo y abordo este tema largo y tendido sobre el fracaso, ¿no? O sea, y lo importante que es fracasar en nuestra vida. Como dice Henry Ford, fracasar, equivocarse, es la posibilidad, la oportunidad de volver a intentarlo, pero esta vez de manera más productiva o, como diría yo, de manera más inteligente. Entonces es eso. Tenemos miedo a fracasar, demasiado. A veces nos quedamos en la inacción, nos moviliza y nos paraliza el miedo a fracasar, pero en realidad no le tenemos tanto miedo en sí al fracaso. Si ustedes se ponen a analizar, a lo que le tememos en realidad
es a lo que los demás pensarán de nosotros cuando nos vean erráticos, fracasados, fallidos, falibles, pero al fin y al cabo eso somos seres humanos, no estamos acabados, no somos perfectos, estamos evolucionando, creciendo cada día. Y para crecer, para aprender, para desarrollarnos, para evolucionar, hay pues que fracasar. De las derrotas son las mejores universidades. Pero lamentablemente, como decía, vivimos en una sociedad, al menos en el Perú, no solamente en el Perú, pero vivimos en una sociedad que está en pañales en eso, condena demasiado el fracaso. Y porque, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, ¿quién ha dado una charla TED donde diga he fracasado en esto, y sigo fracasando, pero también a la vez sigo intentándolo, porque algún día lograré el éxito, etcétera? No. Todo aquel que dice, sí, he fracasado en esto, pero luego te cuenta su historia de éxito, ¿verdad? Porque si no eres exitoso no puedes salir en TED, porque nadie que haya fracasado y siga fracasado, pues puede pararse en un podio, etcétera, cuando los fracasos son los que más nos enseñan, nos dejan grandes aprendizajes. Y hay que tener cuidado con el poder que les damos a los demás. Como les decía, si yo no hubiera aprendido si yo no hubiera tenido ese aprendizaje, si hubiera dejado todo ese poder en los demás seguirían diciendo, pues, está desempleada y ya está, ¿no? O sea, es como te miras tú. Nathaniel Branden, quiero comentarles esto antes de que se me olvide. Nathaniel Branden, se me viene a la mente, es un psicólogo muy conocido por sus estudios en autoestima. Y él decía que el ego opera desde la inseguridad. Entonces, les comento esto porque hace un momento les decía que para aprender, evolucionar, crecer, desarrollarse, está bien fracasar, equivocarse y etcétera. Entonces, pero el peor enemigo que puedes tener para aprender, crecer, evolucionar, desarrollarte es el ego. Entonces, mucho cuidado con tu ego porque por ahí debes evaluar cómo está tu nivel de inseguridad, ¿cierto? Y algo parecido me pasa ya porque esto es en el camino hacia emprender, algo parecido es cuando ya estoy emprendiendo. Por ejemplo, cuando ya emprendí, cuando ya tuve este primer emprendimiento que fracasó y luego con la agencia en este proceso de emprender, tuve también estos grandes aprendizajes. Vamos a cambiar de posición. Bueno, cuando ya emprendí tuve este gran aprendizaje que es, por ejemplo, aprender a celebrar los logros, ¿verdad? O sea, importantísimo. Y cuando así sean pequeños, porque cuando recién empiezas, los logros son pequeñitos, ¿verdad? Pero hay que celebrarlos porque hay que mandarles ese mensaje a nuestro cerebro de que estás haciendo algo bueno, de que has logrado algo. Porque si no, llegado fin de año, que muchas personas suelen evaluar y etcétera, que la evaluación no solamente debe ser a fin de año, pero bueno, muchos suelen hacer la evaluación a fin de año y llegan frustrados porque dicen, pues no he logrado nada. Y en realidad sí lo has logrado, pero claro, no le has mandado ese mensaje a tu cerebro porque no has celebrado nada. Hay que celebrarlo porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Entonces, y muchas veces las personas van a juzgar desde su propia experiencia, desde su propia realidad, o desde sus propias carencias o vivencias. Entonces, me ha tocado a mí tener que celebrar de repente por allí algo pequeño, luego algo grande, y etcétera, ¿no? O sea, yo me he tenido que autofelicitar también, porque si bien es cierto, yo siempre digo, ahora como que desde que trabajo en la agencia, pues me reúno con gerentes, jefes de marketing, empresarios, personas que han iniciado un proyecto, están por emprender y etcétera. Y yo siempre les digo algo como, si vas a emprender, lo único certero es que vas a fracasar en el sentido de que te vas a equivocar, de todas maneras te vas a equivocar. No hay un curso para emprender, eso se aprende en el camino, sobre la marcha. Entonces, y a muchos les parece un lenguaje o un tono pesimista. Yo lo digo más bien realista. Para mí es realista. En un viaje tan importante es bueno que conozcas los pros y los contras y luego tú determines si lo haces o no lo haces voluntariamente. No solamente conocer una sola cara de la moneda, ¿no? Ese tono romántico, ese romanticismo que le ponen pues a las redes sociales, esa narrativa de no todo es bonito, y no todo es bonito con emprender. Ahora,
con esto no quiero decir que emprender es lo peor que me haya pasado, no, es una etapa, es un viaje, como dicen por ahí, esta etapa no me la saltaría, o sea, es grandioso, porque si bien, claro, en los primeros, al menos en los primeros meses, en los primeros años, no duermes bien, trabajas más que nunca, no tienes gratificación, y una serie de cosas más. Ya les decía, tienes que atender a los clientes en Nochebuena, tienes que atender llamadas de negocio, te acuestas en la cama y estás pensando en ciertas estrategias. Me ha tocado a mí a veces levantarme y venir aquí y anotar, porque si no al siguiente día se me olvidaba de alguna idea que según yo grandiosa se me ocurrió, etc. También tiene cosas muy, muy, muy buenas, ¿no? Y que muchas veces la gente puede que no lo vea, ¿no? Y te toca a ti verlas, estar atento y celebrarlo, porque así como tratas a los demás con respeto, con admiración y etcétera, es bueno también hacerlo con uno mismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces me ha tocado decirme cosas como, oye, mira, aquí hay algo bueno, porque antes estabas desempleada, o antes tú pedías trabajo, había que tocar, y ahora tú das trabajo. Y si bien es cierto, ese tiene su parte que es una mochila que pesa mucho, al menos para mí, porque tengo un grupo de personas que confía en mí, a las cuales yo dirijo o lidero, si me lo permiten, y que han puesto y depositado algo tan valioso, pero tan valioso, que es su confianza, si me lo permiten, sus ilusiones, ¿no? Y tal vez, si lo extendemos un poco más, las ilusiones y la alegría de su familia, a lo mejor, ¿verdad? Porque a lo mejor tienen carga familiar. Entonces, eso es una mochila que pesa mucho. Pero así como la cargamos o lo asumimos con responsabilidad, también hay que darnos un momento para decir, esto es un logro. Hacer empresa en el Perú no lo hace cualquiera, ¿verdad? Entonces, es bueno eso siempre, que detectes cuáles son tus logros y los celebres. No los dejes que lo determinen los demás y que los demás te digan, esto sí es importante, esto no es importante. Si lo sabré yo, que además me ha tocado, pues somos una agencia digital. Tenemos clientes y trabajadores que no solamente están en el Perú, que no solamente están en Lima, ¿no? O sea, hay muchos que están en Lima, pero hay otros que están en provincia. Y la mayor parte del trabajo, no toda, pero la mayor parte del trabajo la hago en la oficina. Tengo mi propia oficina en la casa también. Y muchas veces la mayor parte del tiempo trabajo acá y frente a una computadora. Y cuando la gente ve, lo he vivido, ¿no? Yo sé que a lo mejor incluso gente muy allegada a mí, yo sé que no lo hacen de mala intención, es su ignorancia, ¿verdad? Y no lo digo con ánimos de ofender. Ignorante viene de ignorar, el que desconoce. Y su ignorancia les lleva a pensar que, oye, porque me lo han dicho además, ¿no? Oye, qué chévere tu trabajo, ¿no? O sea, allí sentadita, sentadita he tenido acá, sentadita, he tenido los mayores problemas, dolores de cabeza y estrés que no he tenido en ningún otro cargo en el que haya ocupado y en el que ha demandado todo mi potencial y todo mi esfuerzo, que ya les he explicado los diversos trabajos por los que he pasado, desde oficios hasta cargos y etcétera. O sea, ninguno se compara en responsabilidades a esto, pero seguramente también no se compare en gratificación, ¿no? En qué grato es esto y lo importante que es eso, que es recordarse uno mismo y mandarse, vuelvo a repetir, esos mensajes. Entonces, ese es el mensaje ese es el aprendizaje más importante que he tenido en este camino al emprender, que es aprender a valorarte, a mirarte y a reconocer no solamente en ti, sino en las personas. Empieza a valorar el esfuerzo, la dedicación que las personas le ponen y no tanto en el resultado. Aprendamos a valorar a las personas por lo que son. Todo el mundo sabe eso, pero quienes lo ponen en práctica y no por lo que tienen, ¿verdad? Y ya como emprendedora, a sentirme orgullosa de ser emprendedora, porque esto ocurre algo así como cuando, no sé si ustedes lo han escuchado, pero entre el chef y el cocinero, nadie quiere ser cocinero, todos quieren ser chef, ¿no? Porque el cocinero. Entonces igual, nadie quiere ser emprendedor, emprendedora, todos quieren ser empresarios, ¿verdad? Entonces yo digo, no, yo soy emprendedora y me siento orgullosa de ser emprendedora y de hacer empresa en el Perú y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el aprendizaje que me ha dejado el emprender, el sentirme orgullosa, el no dejarme ningunear, porque a veces sucede, y más cuando uno es mujer. No quiero generalizar esto, ¿no? Pero
Tampoco quiero explayarme por allí, pero cuando uno es mujer tiene las cosas un poco más difíciles por allí, ¿no? Como que en los negocios no les suelen a veces, tendría para hablar de este tema, pero ya lo haré tal vez, si gustan ustedes, en otro vídeo, pero cuando uno es mujer y está lleno en un mundo de corporativo, de hombres y etcétera, sí me ha pasado incluso como dependiente también. Entonces, aprender a celebrar los logros, mandar ese mensaje al cerebro y aprender a sentirse orgullosa de lo que uno es y lo que uno hace. Aprende lo que es importante para ti, no le des ese poder a los demás, no le demos ese poder a los demás, porque a veces son personas que no conoces tanto, que no tienen una significancia, digamos, entre comillas, importante en tu vida porque tal vez no interactúas tanto con ellos, o etcétera, ¿no? Entonces, no deposites ese poder en los demás y además no te creas tan importante tampoco, pues, ¿no? O sea, recuerda que si fracasas, cometes un error, no pasa nada. Los seres humanos somos curiosos, hablaremos un rato de ti, ¿no es cierto? Si eres muy famoso por allí, un rato se hablará de tu caso, pero ya está, cada uno volverá a su historia, a lo suyo y la vida continuará. Hay que fracasar, señores, no estigmaticemos el fracaso, no miremos al fracaso como, la lepra, no, es el aprender, el fracasar es parte del ciclo natural del aprendizaje, ¿ya? Y aprendamos a rodearnos de personas que tengan ese mismo mood, que estén en ese mismo mood, ese mismo mindset de que pues, el fracaso no es el punto final, ¿no? Hay una, por ejemplo, en una de las startups, o sea, por nombrarles un caso más, ahí no puedo yo con mi genio, pero por ejemplo, Webvan, hay una empresa Webvan, no recuerdo ahorita, no quiero lanzar el año 2000, no quiero lanzar un año errado para que luego darle más trabajo a mi editor, pero aunque esto va a salir casi sin edición, creo yo, pero Webvan, por ejemplo, cuando fracasa, ¿no? Sale al mercado y al año me parece que fracasa, prometía revolucionar la industria de los alimentos, pero fracasa y los trabajadores de Webvan sacan lecciones de allí y luego para su nueva idea. O sea, el aprendizaje es importante, ¿no? Y de ahí fundan Jet.com, que luego es vendida a Walmart, ¿no? Me voy ya con esta historia para enseñarles que el fracaso, los errores son importantísimos en nuestra vida. Es la universidad, la mejor universidad. Nos enseñan más que los éxitos, porque en esos momentos donde estamos derrotados es cuando el ser humano tiene que sacar lo más valioso que tiene que mostrar su... Se me fue la palabrita. Es cuando tienes que mostrar lo mejor de ti, ¿verdad? Lo mejor que tienes como ser humano. Cuando los persas se enfrentan, les estoy hablando antes de Cristo, cuando los persas se enfrentan a los atenienses, a los griegos, ya no, en la batalla de Maratón, antes ya estos dos persas y griegos, persas y atenienses, los persas habían derrotado a los atenienses. ¿Pero por qué? Porque los atenienses utilizaban técnicas desfasadas, la fuerza bruta, etcétera, ¿no? Entonces, pero de esa derrota ellos aprenden, sacan lecciones. Y allí es cuando en la batalla de Maratón utilizan una táctica, una estrategia novedosa, y es flanquear a los persas, ¿verdad? Para que cuando rompieran el centro se vean, pues, valga la redundancia, flanqueados, rodeados. Y lo genial de esto es que esta estrategia que utilizan los atenienses contra los persas, que nace de la necesidad de aprender de ese fracaso, de esa derrota, luego es estudiada en academias militares, ¿no? Entonces, ya con esto me voy. Chao, chao.